¿Dónde le pongo el visto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Divina Justicia, como todos los martes a las 6 de la tarde. Yo soy Rocío Cano Burinoni, estamos con Jorge de la Prato, como todos los martes, y acá con un sunset de Miraflores espectacular. Parece que se viene el verano, aunque ha estado bien frío el día. Yo estoy con saquito, increíble, yo que siempre ando con tiritas. Pero bueno, acá estamos, les cuento que los he extrañado, 2 semanas que no los he visto. Así que los he extrañado muchísimo, así que espero que ahora sí me vean un montón. Así que no se pierdan el programa porque está buenazo. Tenemos, como siempre, todos los temas de políticos y bueno, también vamos a hablar un poquito de Miraflores, vamos a hablar un poquito, bueno, de todo lo que nos pueda dar el tiempo, porque con esta coyuntura política, la verdad no podemos hablar de mucho porque nos asfixian de tantas onceras que hace el gobierno, Dios. Porque ya no se puede decir otra cosa y como estamos en horario de todavía personas que pueden ser menores de edad, no puedo decir otra palabra, pero realmente que cada uno hace otra cosa diferente y es una cosa increíble. Bueno, también van las idas y venidas, ¿no? Por ejemplo, la presidenta del Congreso hizo un paquetazo, ¿no? Y después dijo, no, voy a retirar los proyectos de ley que he presentado. ¿Qué opinas de eso, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Buenas tardes. Bueno, la verdad que como tú bien mencionas, y yo no estoy de acuerdo con un concepto que has vertido. Este gobierno, yo pregunto, ¿qué gobierno? ¿Tenemos realmente gobierno? ¿Alguien gobierna? No te rías, esa sería mi primer pregunta. ¿Realmente tenemos un gobierno? O sea, y vuelvo a insistir y reitero por ya enésima vez, simplemente leamos el ideario de Perú Libre. Allí está escrito todo lo que van a hacer y lo están haciendo. En eso sí, y también te consta que lo vengo diciendo, es lo único honesto que tiene este gobierno. Que no sé qué gobierno es, vuelvo a decir, que están haciendo lo que han dicho que van a hacer, destruir el Perú. Está escrito, es más, no lo han dicho, está escrito. Y hasta ahora vivimos en estado de negación. O sea, ya es una burla que un día salga el presidente a decir, bienvenida a las inversiones, vamos a respetar la estabilidad jurídica, vamos a respetar los contratos firmados, y al día siguiente sale la premier a decir, me hago en tus contratos y ordeno el cierre de 3 minas. ¿Qué es lo que estás buscando? Simplemente inestabilidad política. ¿Qué estás buscando? Ahuyentar la inversión. ¿Qué estás buscando? Que realmente el pueblo que él tanto dice amar y tanto dice respetar se muera de hambre, porque se van a quedar varias miles de personas sin ingresos. Y no hablo solamente de los trabajadores mineros, hablo de todo el circuito económico que significa que una persona perciba un sueldo mensual y vaya a comprar a la bodega, consumen en un restaurante, compre bienes, repare bienes, contrate personas para que les presten servicios. Es decir, hay toda una consecuencia económica que significa dejar un puesto de trabajo. No es el simple hecho me quedé sin trabajo y punto, sino el daño colateral que estoy ocasionando, consecuencia directa de haberme quedado sin ingresos. Y eso es lo que no se tiene presente. Después, tenemos un ministro de Economía que negocia con un familiar mientras él está en actividad, al igual que el ministro de Justicia y no sé qué otro funcionario. O sea, ya estamos hasta el cuello con la delincuencia de por per se para que el propio gobierno ejerza también ilícitos penales. Y lo más chistoso, no pasa absolutamente nada. Ya no, es decir, yo veo peligroso ya cuando una persona pierde el sentido
de la molestia, o sea, del asco. Ya nadie se molesta, ya es algo normal. Y cada día que pasa, esto se afianza más. Eso es lo peligroso. Y definitivamente el cierre de estas minas y la caída el día de ayer en bolsa de las acciones de la empresa, que en algunos casos ha sobrepasado el 50%. Y la subida del dólar. Hoy día he visto gestión que en verdad me recontra asustó, y quiero, para no equivocarme, permíteme unos segundos, estoy entrando a mi teléfono para ver la portada, que te dice: Superintendencia de Banca y Seguro, lo estoy leyendo, de gestión, estima que en un escenario base el dólar cerrará al 31 de diciembre de 2021 en 4.10 y en un escenario severo en 4.50. ¿A qué se refiere con escenario severo? A que sigan haciendo estupideces en el supuesto gobierno o en el desgobierno. O sea, no es broma. ¿Y esto a quién daña más? ¿Al que tiene plata o al que no tiene plata? Bueno, obviamente. ¿A los ricos en un país de pobres o a los pobres en un país de ricos? O sea, va a ser más pobre al pobre. Los insumos se van a disparar. Los productos se van a disparar, la canasta familiar se va a ir al cielo. ¿Y quién tiene la culpa? ¿El empresario? Y lo más chistoso, que el propio ministro de Energía y Minas te diga que lo culpable es que el pueblo no tenga, me refiero al pueblo, a las comunidades de influencia directa de las mineras, no tengan pistas, veredas, agua, desagüe, hospitales y colegios, es la propia minera. ¿Dónde estamos? Sí. Todos son los culpables, ¿no? Los mineros son los culpables de todo. Eso es. Pero aparte, te repito, al incendiar el campamento, que debieron ir todos presos, la propia premier te dice: eso es parte de la protesta. O sea, no es para tanto. Por favor, ¿dónde estamos? Pero quiero monopolizar porque si no, la verdad que no termino de hablar. Bueno, lo dejo allí para ir intercambiando ideas. Claro, pero sí, el tema acá preocupante es que nadie se está preocupando de la minería ilegal, que yo creo que es la que más daño hace, ¿no? Obviamente la que contamina, la que ha hecho un montón de temas y muy preocupantes a nivel nacional, ¿no? Entonces, yo te hago una pregunta, Roberto. La minera formal, ¿quién la sustituye? La minería informal. Allí mismo y en calientito. ¿Cómo? No escuché. ¿Qué? O sea, al irse la minería formal, ¿quién entra en esa operación minera? Los informales. La minería informal. Todo esto tiene nombre y apellido. Así es. Y ahora, ¿el comunismo qué necesita para gobernar? Como siempre he dicho: informalidad, caos, desazón. Lo están haciendo, y vuelvo a lo mismo. Por favor, lean el ideario. Lean el ideario de Perú Libre. Ahí está. No nos están mintiendo, pero seguimos viviendo en estado de negación. Ese es el tema. Ok, bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a dos abogados, a Michel Celí Vegas, que es abogado acá en Perú, es abogado en España, es abogado en Francia y es abogado en Suiza. Y tenemos a Sandro Durán, bueno, que se encarga más que nada del tema político internacional. Él es consultor también y docente. Y tenemos a Sandro Durán, que también es docente universitario y también es abogado, también es surfista y es vecino de Miraflores. Bienvenidos los dos, a Michelle y a Sandro. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos al programa. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, Jorge.
Esperemos tener Bueno, optimismo en este mar un poco pesimista, pero en fin, sí, a veces hemos empezado así. Hay un sunset lindo, pero en verdad que hay que Pero ver ¿qué si lo quiere Demasiado que te diga, pues, interesante. Michelle? Me encantaría decir otra cosa, me encantaría, pero lamentablemente es nuestra realidad. O sea, estamos re jodidos. bueno, aprovecho de decirle que estoy en Lima y es un placer estar después de la pandemia y veo que la situación es preocupante, pero al mismo tiempo es securizante en la medida de que por lo menos nos damos cuenta que el problema no es únicamente de la clase dirigente, el problema es de todos. Porque elegir un nuevo gobierno, elegir un nuevo presidente, seguiríamos en la misma situación. Los partidos han sido destrozados, los representantes tanto del Ejecutivo como del Legislativo presentan opciones que tienen como único objetivo mantenerse en el poder. Se olvidan de las mayorías que sufren, las mayorías que han dado el voto y lamentablemente no quedó presagiar una onda de pesimismo, sino de realismo y esto va a continuar. Entonces, los inversionistas que a veces acompaño y que me recomiendan qué hacer en el Perú, por el momento esperemos que pasen ya no 180 días, sino de repente 360 días. Y las cosas van a evolucionar, no porque los políticos quieran evolucionar, sino porque el pueblo lo va a hacer evolucionar de una manera de repente descontrolada, pero no habrá otra cosa. Y mantengamos el optimismo, no solamente de Perú, veamos en Chile el extremismo de derecha y el extremismo de izquierda que se han presentado el domingo en las elecciones, que pasó antes en Ecuador y que probablemente en Europa también se vive esto, porque la indiferencia de la clase política hacia la mayoría que los elige es igual en todo el mundo, pero en fin, somos parte de ese mundo globalizado en el cual las soluciones son globalizadas y si nosotros como intervenientes en medios de prensa podemos aportar en algo, para eso estamos. Muy bien, Michelle, me parece muy bien. Y a ver, una preguntita así cortita. ¿Cómo has visto Lima? Mire, O bueno, el Perú. he estado 4 días en Lima, probablemente he tenido la suerte de no ser espectador directo de violencia, porque probablemente ya vengo con una previsión de tiempo bastante medido para desplazarme en lugares donde realmente tengo que estar por cuestiones de trabajo. Pero yo creo que ya el indicador, sobre todo cuando uno prende la televisión o escucha la radio, hay de todo, ¿no? Yo creo que esa violencia de repente continúa. El problema ahora que ya se ha desplazado hacia los sectores que se creían de una manera u otra protegidos. Y yo vengo del interior del Perú, he estado en Piura en este fin de semana y veo que también hay un ánimo, un poquito de normalidad en lo que es el cotidiano de los piuranos, pero también de otro lado vemos lo que dicen los periódicos, que la tasa de contaminación de COVID en esas zonas se está elevando, Aumentando. pero Sí. la vida realmente la ven normal, yo creo que es algo que innato a las personas que han sufrido y que ahora tratan de ver como una especie de carta de salida para vivir lo poco que queda vivir, ¿no? En el sentido que estamos atados desde el punto de vista médico y al mismo tiempo del punto de vista político, Y ¿no? a mí me dice que no soy optimista, no, pues. No, Eres pesimista. Doctor Pésimo. Yo le explico una cosita. En ese mundo de confusión un poco triste para algunos, hay que sonreír lo poco que nos queda, yo sinceramente. No, es que es Por ese cierto, lado. si no nos reímos, ya para qué estamos. Pero es cierto, Michelle, lo que dices, en algunas zonas ha aumentado, estaba también viendo ahora por la tarde revisando alguna información periodística, 200% el nivel de contagios. O sea, ya estamos viviendo la llamada tercera ola. Pues Pero no te no hay que preocupes, en bajar la Europa ya guardia hay como se gobiernos dice. que han tomado decisiones y hay confinamiento en Austria, Sí, he posiblemente visto. mi retorno en Suiza la Exactamente. próxima semana estará limitado, pero hay mucha Ya preocupación, te ¿no? quedas, Michelle, ya te quedas, ya no te dejan Es muy entrar. probable si Radio Miraflores me asegura financieramente
que estaré protegido en un país donde todo el mundo trata de salvarse, me quedaría. Muy buena, muy buena. Bueno, Hay ahora una vamos cosa cierta, o sea, no, pero hay una cosa cierta, Michelle, y tú que estás en Europa, la característica que tiene el Perú no la tiene ningún país del mundo, pero ninguno. Cualquier otro país, con las penurias que hemos pasado en estos últimos 5 meses, ya estaría patas arriba. Pero aquí es totalmente imprevisible, o sea, a la de verdad, a la verdad estoy hablando, es totalmente imprevisible, o sea, en cualquier lado ya estuviese reventado, pero aquí no pasa nada, somos el país de las maravillas. En el Perú realmente los chanchos vuelan. Si tú me dices a Yo mí un creo que chancho vuela, en para Perú, completar lo que está diciendo Jorge, por Dios que te creo. tenemos una capacidad de resistencia que va correlacionada con una capacidad de indiferencia. O sea, la resistencia la tenemos la mayoría y la diferencia es la minoría política correcto. que está enclastada en el poder desde hace mucho tiempo. Y sí, bueno, Es sí, correcto, realmente, eso sí es correcto, Chel. realmente es cierto. Y bueno, sí, pues hay mucha gente que no le importa, ¿no? Que nada más, no sé, yo creo que somos una sociedad muy egoísta, ¿no? Que nada más piensa en sí mismo y en todo caso su familia nuclear y punto. Entonces, eso también hace de que no seamos empáticos, de que no lleguemos a los demás. Y casualmente es por eso que tenemos al presidente que tenemos, vuelvo a insistir. O sea, el 6 de junio, que fueron las elecciones donde ganó Castillo, no fue el día que se fregó el Perú, no, se fregó mucho antes, ¿no? Entonces, se fregó el día que nos pusieron entre Keiko y Castillo. Ahí se fregó. Entonces creo que eso sí es un conocimiento que tenemos que tener, sobre todo los limeños, porque fue una cachetada de ambos cachetes, ¿no? Así que, pero bueno, vamos a hablar ahora con Sandro. Sandro, ¿qué nos Buenas comentas? tardes. ¿Qué tal? Buenas Bueno, tardes. ¿Qué nos buenas comentas? tardes. ¿Tú Buenas tardes con todos. Sandro? ¿Qué edad ¿No? tienes, Sandro? ¿Qué edad Tengo tienes? 33 años, 33. Ah, yo pensé que era más chiquillo. No, tan mayor, no puedo ser tan joven porque ya estoy en maestría. Bueno, No, yo estaba escuchándolos muy atentos. Bueno, yo tengo algunas diferencias sobre el fondo, no a favor del gobierno, pero sí entiendo que el Perú está mal mucho antes, ¿no? El- Algo que sí me dejó perplejo, bueno, nosotros los abogados, los que somos de esta área del derecho constitucional, esto lo comentaba la doctora, y algo que nos quedó ambiguo fue lo que hizo el Tribunal Constitucional, ¿no? Que nunca se pronunció sobre el tema de la incapacidad moral, ¿no? Este artículo 114 de la Constitución, en el numeral 1, que es tan ambiguo para todos, porque muchos, vamos a decir, abogados, doctrinarios, hablan sobre esta posición constitucional en que se hablaba de enfermedades mentales, ¿no? En la época del 60, y que en la actualidad no se puede aplicar en el Perú. Fue dejado de lado por este TC indiferente, ¿no? A pesar de que hay tantos jurisconsultos muy buenos en este colegiado del TC, lo dejaron en el aire, no se pronunciaban sobre este aspecto. Y esto ha devenido de los problemas que vemos a nivel nacional, ¿no? Un Congreso que es indiferente a los ciudadanos en el sentido que solamente debemos ver por las cuestiones económicas. Pero no se trata de cambiar el modelo económico. Muchas veces discutimos eso, no se, o sea, por decirles, hay gente que sí quiere cambiar la Constitución, pero no por el hecho del marco económico, sino el hecho de los derechos sociales o políticos, o los derechos civiles. Y ese es el conflicto que hay en la sierra, ¿no? Que vemos con lo o por que ejemplo, comentó la poner doctora sobre... causal de vacancias, podría poner causal de vacancia a un presidente narco, ¿no? No, lo que pasa es que debía desarrollar, creo, la incapacidad temporal, ¿no? La capacidad moral. Me parece que era al menos desarrollarlo, ¿no? Porque el hecho que, por ejemplo, abogados digan de esta materia, no, pero se debe, porque eso fue en los 60. Claro, en esa época los presidentes y funcionarios se enfermaban, le venía embolia, coma, ¿no? Y no se podían tratar. Entonces, por eso esos casos sus funcionarios eran suspendidos de sus cargos. Pero ya en nuestra época, por eso hay cosas de la Constitución que si bien muchos liberales dicen, bueno, sí, es cierto, es moderna, no está actualizada.
hay muchos artículos que se deben modificar de la Constitución. Y entre esos es este, ¿no? El tema de la vacancia, el tema de la disolución del Congreso por la cuestión de confianza, que se toma como una especie de victoria del ganador del Congreso, ¿no? Porque si no gané la presidencia, entonces voy al Congreso y si tengo mayoría te vaco porque no me caes bien, no me gusta tu forma de actuar, tu forma de gobierno. Yo, el señor Adrián C, te parece, bueno, claro, está preocupado por el tema minero que es importante para el país, para todos los peruanos, sabemos que nosotros somos un país minero, pero los conflictos sociales mineros vienen desde mucho antes, no solamente de este gobierno, vienen de gobiernos atrás que nunca resolvieron nada y que los funcionarios del Estado se han hecho de la vista y sordos se vieron, ¿no? Frente a estos problemas nunca le dieron ninguna solución, las reglamentaciones del Estado están desactualizadas, hay funcionarios públicos que actúan e intervienen con normas derogadas, que cuando son procesados ante los jueces de la República, presentan procuradores que usan reglamentos que ya no se pueden aplicar en la nueva ley. Entonces, es diezmada, la democracia se diezma porque no tenemos funcionarios preparados, ¿no? Y son estos caviares que están arriba en los altos cargos del Estado quienes decían al final qué cosa es buena y qué cosa es mala y creen que el Estado es todo formato. Los formatitos esos de los A4, F8, F6, eso no puede ser el Estado, es un Estado arcaico. Ni siquiera en los países europeos que tanto se toma en cuenta, Noruega, Suecia, Suiza, ellos no usan estos formatos para eso. Ellos le dan solución inmediata a los hechos, nada más. Y en base a los hechos se resuelve. Aquí no, acá la productividad se hace de que si resuelves a favor del Estado, entonces al funcionario hay que premiarlo, pero si resuelves a favor del ciudadano, entonces no, hay que condenarlo, porque puede que tenga intereses, ¿no? Como lo que ha propuesto la Contraloría de la República con sus declaraciones de intereses, ¿no? Hasta un funcionario del Rotary Club, que ha sido expresidente del Rotary Club en Miraflores, ha sido denunciado porque no declaró en la Contraloría su declaración de intereses que perteneció a una directiva de esta Rotary y que esa Rotary tenía intereses en un terreno eriazo del Estado que tiene conflictos en proceso judicial. O sea, ya llegamos a los extremos de que si yo dejo de ser... ¿Eso te parece mal, pero no podemos perseguir a una persona después de 10 años o 20 años que tuvo un cargo. Es como decir, ya, yo soy presidente de un directorio y luego 20 años después llego a ser funcionario público porque ya terminó mi gobierno, yo ya no soy y no tengo participo, y entonces porque fui de eso, entonces tengo que ser procesado. No tiene ningún sentido, porque ni siquiera tienen los cargos para actuar sobre el tema en materia. O sea, y lo explico, miren, es como si a mí me nombran de asesor en una dirección de Petroperú, pero abajo, en la área de administración, se contratan a la esposa de un amigo de un director, del club donde yo estuve de asociado. Entonces, no, el señor como tiene ese cargo, él ayudó a la señora para que ingresara, pero 20 años después, o sea, ¿dónde está la prescripción de las funciones? Ya vamos a parecer España ya, donde los delitos no prescriben, te pueden denunciar por violación después de 10, 11 años y sin establecer los parámetros de la materia. Eso viola el principio de proporcionalidad, viola el principio de preclusión, ¿no? Y hay muchas cosas más. Yo de lo que he leído, la Contraloría pide la declaración jurada de intereses en el momento que la persona es funcionaria. En ese momento. Claro. Pero la acusación fue de hace 20 años, doctora. No, fue de 20 años. El procurador denunció que este señor había sido presidente de directorio hace 20 años. Y por eso tenía intereses. Y eso va a caer en nulidad. Y está publicado en Legis, en la revista Ley. O sea, hay que tener tino para actuar como funcionario, no solamente por el hecho de que llegues a un cargo, ¿no? Y no solamente acusar por acusar. Seguimos pensando que vivimos en el sistema inquisidor y estamos en un sistema garantista, que lo aplica el sistema de derechos humanos, que tú tienes que resolverlo en base a cosas que tú puedas demostrar, no que tú me digas, no, él es ladrón, pero yo no lo puedo corroborar, entonces, igual para mí sigue siendo ladrón, no puede ser, tienes que corroborar lo que estás diciendo, y tienes que darle derecho a que se defienda, no puede ser que lo sanciones para que él se vaya a un proceso judicial y perjudicas al final al Estado que tiene que indemnizar a este señor. Hay eso, muchas cosas, ¿no? Pero sobre el tema del gobierno, el comentario comentan, bueno, que están ustedes discutiendo en el contexto del gobierno, el hecho de que estemos en un gobierno que no es un gobierno tradicional, afecta a veces mucho a las personas que tienen intereses económicos, ¿no? Pero yo creo que, así como lo dice el señor Ariancén y como también lo comenta el señor Celi,
es un gobierno que no está preparado, ¿no? Tiene funcionarios, creo que con bastante lejanía a ser letrados, correctamente funcionales, ¿no? Que puedan resolver los problemas sociales en el país. Han llegado personas improvisadas, de los que ya teníamos peores todavía han llegado, y esto pues, se ha convertido en una desgracia, ¿no? Muchas veces no se puede saber qué cosa es lo que va a resolver en un gobierno así, ¿no? Que tiene funcionarios que cambian a cada cierto momento de ministerios, ¿no? Y de asesores de alta dirección. Entonces, ¿en qué manos del Estado estamos? Pero también le voy a dejar algo pequeñito para que lo puedan más o menos pensar. Dicen que somos el Estado y somos todos, ¿no? Todos somos el Estado, pero es mentira. Porque ¿por A qué el ver, ¿cómo es Estado eso? tiene procuradores que defienden los bienes e intereses del Estado frente a los ciudadanos? Si el Estado somos todos. No es verdad. Por eso es que el sistema que tenemos en el Perú no defiende a los ciudadanos. Ese es el problema. Decimos que no, que somos partícipes todos, pero no es cierto. Cuando alguien quiere fiscalizar, ya no, él es delincuente, él se porta mal, no tiene por qué hacer eso. Solamente los que siempre me fiscalizaron pueden venir a decirme. Y si alguien reclama, pues lo acusan. La mayoría de estados modernos lo que expresan son reclamos de observancia legal, que significa de que así como se habla de que hay una intervención de un tercero, como ONGs o asociaciones civiles, o un conjunto, o pueden ser también colegios profesionales o escuelas de notarios, también debería haber una opinión de un tercero social que plantee cambios que tal vez el funcionario no pueda prever. Porque aquí Bueno, en para eso nuestro tenemos país, la Defensoría del Pueblo, para eso tenemos otras instituciones, ¿no? pero la Ahora, Defensoría del Pueblo solamente entra en pequeños conflictos, porque el conflicto no, real, los no, yo reales te que ha entiendo, no, ingresado, yo te no entiendo lo y hace. vamos a poner en discusión lo que has Sí, dicho porque me parece medio revolucionario, pero, o sea, que no, está mal. Esto el lo hace en Estado Suiza. no somos todos, sino el Estado son, no sé, ¿por qué? Y tu argumento es porque tienen procuradores. Bueno, no lo veo tanto así, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver. ¿Qué opinas, Michelle, con respecto a eso? O No Jorge, lo puedo desarrollar. Hello. sí. Mira, lo que pasa es que yo, en mi opinión, tenemos mucha diversidad de opiniones, pero creo que los aspectos puntuales de que si hay una acción individual y que hay que castigar a esa persona, bueno, estamos en el ámbito político. En el ámbito político todo tipo de revanchismo funciona. El funcionario Sí. que fue hace 5 o 10 años atrás funcionario y que estuvo de manera involucrada en una transacción indirecta de alguien que trabajó con él, igual va a ser acusado porque es parte del juego político. Yo creo que no hay que perder tiempo en eso. Hay que participar, hay que construir y tener en cuenta que mismo si Castillo tuviera las neuronas completas y tuviera un programa bien organizado, no tuviera la Eso es gente que cierto. realmente que la acompaña. O sea, ese es el primer punto. Habrá siempre críticas. En segundo lugar, si estuviera en el caso actual que no tiene las neuronas completas, pero si tuviera un equipo bien organizado, el problema continuaría, porque el problema es el conflicto de intereses. El conflicto de intereses estamos en un país en el cual las estructuras sociales ya están caducas, y donde las clases sociales han emergido de una manera diferente en todo el territorio nacional, en la provincia, en la migración, en la seguridad, todo eso, simplemente para tener un ejemplo. Miren, nosotros en el Perú pasamos criticando a un ministro, al pasado, al contrato que tiene el hermano del presidente o el hermano del ministro, pero no sacamos el problema del fondo. O sea, parece es como si jugábamos fulbito todos los días, y el fulbito significa criticar, atacar y tratar de vencer con argumentos hasta cierto punto bajos para decir que finalmente hacemos justicia según nuestra manera. Pero yo creo que perdemos el tiempo, sinceramente. O sea, yo parto del hecho que si en algún momento hemos tenido la oportunidad de hacer estudios superiores, de creer que podamos cambiar el Perú, cambiemos con lo que aprendimos, no con lo que criticamos. Ya lo que aparece en los periódicos chicha, yo recibo todos los días los titulares de los 15 o 20 periódicos que salen en el Perú, y hay para todo el mundo. Ahora, si nosotros nos vamos a centrar en esos que dice el sombrerito, el chino, etcétera, ya es cosa del pasado. O sea, perdemos tiempo. Yo no sé, en mi opinión, de repente me equivoco, yo no sé por qué criticamos algo sobre criterios académicos, técnicos, que el pueblo no lo entiende. Simplemente, no es que sea discriminatorio, pero
hablar de la constitución, de la modificación, del cambio de modelo económico, quiere creer una cosa y ya pasamos el tiempo perdiéndolo. Y si tenemos el tiempo para perder, los problemas del Perú siguen creciendo y no hay solución. Yo veo que el señor Antero Flores Aragua está ya en línea, Así es, así es. Vamos así a que darle le la dejo la bienvenida. oportunidad a la doctora Rocío para que continúe la presentación. Gracias, gracias Michelle. Bienvenido, Antero Flores Arauz, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Por si acaso, es problema de tecnología porque hace media hora que estoy, ¿eh? Sí, sí. No, es que el lapicito ya se enteró que estamos acá en el programa, entonces nos está atajando el lápiz. Seguramente, seguramente, pero felizmente tenemos borrador. Exactamente. Bienvenido, buenas tardes, doctor Antero Flores Arauz. Siempre es un gusto tenerlo acá en Divina Justicia. Para mí es el gusto. Bueno, casualmente hemos hablado un poquito de, bueno, lo que dijo la Premier de las mineras, y hay algo que no hemos tocado todavía y que sí me gustaría tocarlo con usted, es la vacancia. ¿Qué opina de lo que ha hecho Patricia Chirinos? Bueno, le faltó coordinar, ¿no? Primeramente, antes de lanzarse uno a una piscina, tiene que ver si tiene agua. Sí, bueno, sí, ¿no? Pero parece que le están apoyando, ¿ah? Pero no lo suficiente, pues. Puede haber un conchito de agua, pero con eso no nada si no te estrellas. Eso es probable, probable. ¿Y ustedes qué opinan? Jorge, tú estás calladito, ¿qué pasó? Jorge está viendo las elecciones de Chile. Eso está complicado. Y retomando un poco lo de la vacancia presidencial, lo que yo creo sinceramente, con mucho dolor, que no va a prosperar. Hay mucha cobardía por un lado, y por otro lado hay mucha conveniencia. Y cuando eran intereses económicos personales, ya se desdibuja toda la figura política. Y en este caso vemos que Acción Popular está totalmente inclinada, al igual que el partido de, ¿cómo se llama? La lluvia de millones, está totalmente inclinado. Alianza para el Progreso. Acuña está totalmente. Alianza, que no, será el progreso de Acuña, pero no va a ser el progreso del Perú. Y finalmente, el dueño de la otra universidad también, que ya le habían quitado la licencia, simplemente negociando la continuidad de su negocio. O sea, es un asco ese Congreso. Es lamentable, pero el nivel de Congreso que yo le pongo ZOO por los animales realmente no va a prosperar. No hay seriedad. Y ante ese escenario y lo que vengo sosteniendo, tienes al menos 100 congresistas que en toda la vida que llevan en este mundo no han ganado más de 4 o 5 mil soles. Y con esto no quiero ser peyorativo. Entonces, hoy ganan de la mañana 30,000 soles. Tienen per se autoridad, tienen chofer, tienen guardaespaldas, tienen estatus que nunca lo tuvieron. ¿Crees tú que van a arriesgar 30,000 soles en noviembre, cerca de 50,000 soles en diciembre y a lo largo de todo el año 16 sueldos? Lamentable, pero a eso se ha reducido el Congreso, a un económico, no a un tema de justicia social, no a un tema de salvar el Perú, no a un tema de buscar realmente un gobierno y gobernabilidad, porque hoy no tenemos ni gobierno ni gobernabilidad. Y no me estoy equivocando. Y el atropello que están haciendo con el doctor Flores Arauz y el expresidente Merino no tiene nombre. O sea, ¿de dónde sacan de que le dieron golpe a Vizcarra cuando el golpista fue el moradito? ¿Cómo se llama este? Que ni el, o sea, ¿cómo se llama el moradito? Sagasti. O sea, es increíble.
No, Sagasti. Quien dio el golpe fue Sagasti. Y constitucionalmente basta con leer la Constitución. Pero aquí cada quien interpreta la Constitución como mejor le parece y conforme mejor pagan. Si me pagan más por decir sí, digo sí. Si me pagan más por decir no, digo no. Esa es la ética que hoy tienen los abogados y es asqueroso. Es asqueroso realmente. Y no hay un colegio de abogados ¿Permite, Jorge? que pueda regular. No. Sigue. Ya, mira, simplemente yo quiero, bueno, pues yo creo que el programa avanza muy rápido. Yo solamente quiero indicar dos cosas respecto a la vacancia presidencial. Yo creo que es una figura ya que comienza a ser muy monótona en el Perú. O sea, todo lo vemos vacancia. Yo creo que el problema no es ni constitucional ni de partido político. El problema son de esas misiones personales. Ahora, cojamos el caso actual. Yo creo que vacancia para qué y para quién. Es que la clase política o el representante político que pudiera reemplazar, ¿existiría alguna persona que pueda hacerlo? No, caeremos en el mismo problema. Entonces, el problema, y el señor Antero Flores lo sabe muy bien, que normalmente la política, algunos interpretan la política como una alternativa de éxito empresarial. O sea, el que no ha podido tener éxito en los negocios encuentra la política como la vía más rápida para tener un ascenso tanto social, ascenso económico y todo lo que deriva con todas las prerrogativas y gollerías que hay para los políticos. En este contexto, cualquier intento de vacancia presidencial, yo le digo, yo creo, y no estemos sorprendidos, si en el último momento la votación que decide la vacancia es favorable a la vacancia. O sea, ahorita perdemos un poquito de horizonte, que el partido político de Acuña está negociando, que el partido Podemos está negociando, que el Perú, todo el Perú o todo el resto del partido está negociando, pero no nos olvidemos que los votos son individuales. Y como la tendencia individual es de proteger el puesto, significa que el último que habla es el que tiene el voto. Y hay partidos que se han descompuesto, hay parlamentarios que hacen su propio grupo, y es parte del egoísmo de esa clase política que realmente es más oportunista que los políticos habituales. Y por eso le digo, ¿por qué? Porque 5 años de repente para ellos es poco, y hay que correr contra el tiempo, es como una maratón, es una competición que hay que ir más rápido para ganar rápido y posiblemente tener los beneficios que no han podido tener durante muchos años. Por eso que yo no quisiera avanzar un resultado si es positivo o negativa la vacancia. Lo que yo creo que estamos en un país donde todo es imprevisible y que dentro de eso imprevisible es muy probable que la vacancia se dé. Hoy, en este momento nadie cree que se pueda dar, pero hemos visto los últimos presidentes cómo han sido elegidos. Por eso que hablar de la vacancia, mezclarlo con la modificación de la Constitución y ver que la clase política es realmente débil, no débil porque, en primer lugar, porque no tienen ideas coherentes. En segundo lugar, que han llegado al poder a tener la representación de una mayoría que en principio no nos representa, a los que probablemente podamos hacer cambios. Y lamentablemente no podemos hacer nada. O sea, estamos en la democracia que da el poder de las mayorías a unos representantes. Y estamos en el liberalismo económico en el cual no podemos escaparnos. O sea, independientemente si sea Castillo, si sea el presidente o la presidenta del Congreso o no otro, la vicepresidenta, tenemos que vivir con el liberalismo económico. El liberalismo económico es economía de mercado. Hay que producir. Y si estamos cerrando minas, como se están pasando en ciertas zonas del Perú, donde la fuente de riqueza o la fuente de ingreso de esas poblaciones se están matando, imagínense usted qué es lo que pasará en el Perú, ya en ese estado convulsionado que estamos viviendo, y que ya no será, si se quiere, la protesta contra Lima, será a nivel regional. Y si no hay ningún control estatal o político del gobierno central, será el caos. Por eso que yo pienso que la vacancia presidencial no es la solución. Elecciones nuevas no será la solución, será lo mismo.
Simplemente hay que vivir con esa enfermedad. O sea, hay que vivir teniendo en cuenta que necesitamos producir, y producir significa mantener las industrias, aunque hayan errores, y no centrarnos, como dice la primera ministra, que ya todo estaba previsto y que se ha hecho dentro del cuadro reglamentario. Llegamos a la misma conclusión que para solucionar un problema económico pretendemos hacerlo con una solución jurídica, y a mi entender la fuerza del mercado no se define con una reglamentación únicamente que permita dar una tranquilidad. La seguridad jurídica significa traer nuevos capitales, y eso ahorita, en este momento, viviendo en Europa, el Perú nadie lo mira porque es un país donde realmente hay mucha inseguridad y hay mucha incertidumbre y no se sabe lo que va a pasar. Eso por mi comentario sobre la vacancia presidencial. Bueno, claro, eso es cierto, ¿no? O sea, las personas no están pensando en invertir Ahora, en el Perú y menos después de esto, ¿no? Pero el tema acá es si jurídicamente mira, hablando, lo que ha hecho Patricia, ¿es posible, doctora Ángela Flores Arauz? ¿Es posible? O sea, jurídicamente hablando. Jurídicamente hablando, para una vacancia por incapacidad moral se requieren dos cosas. Uno, que haya incapacidad moral. No es por incapacidad en el ejercicio del cargo, no es por incompetencia, no es por falta de expertise, es por inconductas de tipo moral. Entonces, eso tiene que acreditarse. Y dos, que hayan los votos suficientes. Si no hay esas dos condiciones, no puede haber vacancia. Ok, perfecto. Eso es lo que quería dejar en claro para todo nuestro público. Entonces, no es tan fácil la moción que ha hecho Patricia Chirinos, ¿no? Decir, bueno, sí, yo tengo la moción, pero bueno, ¿dónde está la incapacidad moral allí? O sea, obviamente vemos que no hay gobierno, no hay gestión, estamos totalmente en el limbo, así, qué sé yo, como decía Jorge, ¿no? Estamos así en un país que no se está gobernando, pero eso no significa incapacidad moral. Y claro, y también como dijo... Y también, como antes había dicho Sandro, qué mal hizo el TC en la extracción de la materia y no pronunciarse sobre efectivamente el tema de la incapacidad moral, ¿no? Porque si no, hubiéramos tenido ahora un pisito, o sea, un colchón por donde apoyarnos. Pero ahora no tenemos nada. Sí, Jorge. Yo te hago la siguiente reflexión. Tú tienes 103 congresistas que son los que deciden finalmente si procede o no procede la vacancia moral. Mi pregunta es, de esos 130 congresistas, ¿quiénes conocen la palabra ética? De 130 congresistas, ¿quiénes conocen la palabra moralidad? ¿Quiénes de esos 130 congresistas conocen la palabra honestidad? Allí tenemos ya el resultado de la votación. Lo dejo. Increíble, ¿no? Pero bueno, pues estamos... Se quedaron mudos. Se quedaron mudos. Totalmente. No, yo creo que no vamos a entrar a la parte etimológica del sentido de la palabra que conocemos nosotros, porque la interpretación será de siempre diferente. Creo que hay que tener en cuenta que la voluntad política necesariamente tiene que ser coordinada, como dice el señor Flores Arauz, es que podemos llegar a determinar cuál es la incapacidad moral del presidente de la República. ¿Cuál es? Es subjetivo, ¿no? Yo no la tengo clara. Es que eso es lo malo. Estoy de acuerdo. Por eso mismo, Michelle, para una persona matar está bien, para otra persona matar está mal. Para una persona robar está bien, para otra persona robar está mal. Entonces, eso es lo que yo te digo, ver el contexto de la gente que tenemos hoy sentada en el Congreso, cuál es su realidad de esos valores. Y yo, lamentablemente, me inclino porque no son los mismos de los 5 que estamos acá. Entonces, yo sí lo veo complicado realmente, porque ellos, por ejemplo, ven normal que uno siendo ministro pueda tener negocios, sus familiares con el Estado. Eso es normal, no pasa nada.
Es normal que la vicepresidenta de la República siga manteniendo un cargo público en una entidad pública. Es normal. Es normal que el presidente mienta. Entonces, si tenemos esos antecedentes, ¿qué podemos esperar realmente? O sea, yo creo que para nosotros 5, digamos, en el medio ambiente en que nos desenvolvemos, este señor sí ha incurrido en reiteradas oportunidades en conductas que califica como incapacidad moral para poder ejercer el cargo. Entonces, ese es el problema que tenemos. Es lamentable, pero no creo que los 130 congresistas compartan esa misma posición. A eso lo resumo. Y el mejor ejemplo lo tiene el doctor Antero Flores Arauz con la acusación fiscal que le han hecho, que es increíble. En ese aspecto, todos los ministros tendrían que ser denunciados. O sea, es increíble. Esa acusación es fiscal increíble. Y te aseguro que ninguno de los congresistas, la gran mayoría, ha leído esa acusación. Pero han leído, no la han leído, que es lo más triste. Y son, discúlpame, no quiero ser grosero, pero la ignorancia es atrevida. Y aquí lamentablemente tenemos muchos ignorantes que son muy atrevidos. Doctor, yo creo que esos se llaman mediocres funcionales, ¿no? Como lo decía Maquiavelo, con sus palabras, ¿no? Mediocres funcionales. Yo creo que ni siquiera son funcionales, ¿ah? Sería pero, bueno pero si vamos a decirle así para no decir... Pero no son funcionales. No, pero que Maquiavelo es que describe que el mediocre funcional es aquella persona que a pesar de su profesión ignora la ética y la formación de su propio valor. Eso es lo que dice del mediocre funcional. En cuanto al asidero de la denuncia fiscal que se hizo al doctor Antero Flores Arauz, no tiene asidero, no tiene ni asidero legal ni es punible tampoco. ¿Por qué? Muchos abogados han salido a televisión, constitucionalistas de mi especialidad, a decir que se cometió una vacancia y que de parte del presidente estuvo bien y de parte del Congreso estuvo mal, pero las dos estuvieron bien. Lo que pasa es que por el tiempo no se puede explicarles bien a las personas por qué se dio. El Congreso tiene atribuciones que las establece la Constitución y también lo tiene el Poder Ejecutivo. Cuando lo aplica el Congreso y asume el presidente del Congreso, la presidencia temporal de la presidencia de la República no está cometiendo un golpe de Estado. Está asumiendo la estructura funcional que establece la Constitución. No puede haber un caso punitivo por cumplir la Constitución. Sería lo contrario, el incumplimiento de la norma constitucional y su omisión, ¿no? Se aplica como una acusación penal por no cumplir usted su función, como al policía cuando hacen omisión al auxilio policial o a las funciones del Estado, ¿no? En el caso del presidente igual. ¿Y qué es lo que pasó en la historia? Y lo que dice el señor Adrián está en lo cierto, porque luego después que pasó lo de el señor Antero Flores Arauz, que está aquí con nosotros, y el presidente Merino, luego que vino Sagasti, cuando pasó el tema, antes de que pasaran todos estos temas, luego que llegó Vizcarra, cuando pasó el nuevo Congreso, lo primero que hizo fue vacarlo. Y eso demuestra, como dicen los romanos, que a hierro mata, hierro muere. Si tú usas la norma para hacer estructura de Estado, tú también te ves en peligro expuesto de que te devuelvan la moneda. Y lo vacaron. Por eso, si se acusa, como le explicaron a la Fiscalía el día 16 de este mes, con el informe de la Defensoría del Pueblo, ellos establecen algo muy importante. La Defensoría del Pueblo, y eso que muchas veces no digo que estoy de acuerdo con lo que dice la Defensoría del Pueblo, dicen que ambos poderes del Estado, rompieron la estructura constitucional. Ambos poderes del Estado. No dice que el Parlamento o el Ejecutivo. Las dos tenían prerrogativas, pero ninguno cometió delito, sino hubo una ruptura de la estructura continua de la Constitución, que eso no puede ser acusado penalmente. Puede ser políticamente, pero no penalmente. Claro. Y hablando de esto, ¿cómo va todo eso, Antero? Si nos puedes comentar más o menos. Pero perdóname. Sí. Pero para redondear, el señor Merino para mí no irrumpió ni la Constitución. El señor Merino respetó la Constitución. Yo eso lo tengo clarísimo.
El irrespeto lo hizo Sagasti. Doctor Antero Flores Arauz. Con el mayor gusto. Justo de este tema escribí el domingo mi columna en el diario Exitosa, fue sobre este tema. ¿Qué sucedió con Manuel Merino? El Congreso de la República vacó por incapacidad moral al presidente Vizcarra, quien había asumido el cargo de presidente en sustitución de Pedro Pablo Kuczynski cuando el doctor Kuczynski renunció a la presidencia. Y asumió Vizcarra porque le correspondía en la línea sucesoral, ya que era el primer vicepresidente. Cuando se declara la incapacidad moral y se vaca al señor Vizcarra, no teníamos, acuérdense, vicepresidenta, que era la señora Arauz. Renunció. En consecuencia, en la línea de sucesión que ordena la Constitución, le correspondía asumir la presidencia de la República a Manuel Merino. Y eso es lo que se hizo. Se respetó absolutamente la Constitución y él juramentó como presidente de la República. Y su primer acto que se hizo con su Consejo de Ministros es ratificar la convocatoria a las elecciones generales. Merino se vio y su gabinete obligados a renunciar. ¿Por qué se vieron obligados a renunciar? Para evitar más baños de sangre, para evitar que más compatriotas pudieran morir, porque la gente estaba muy fastidiada, muy irritable, y eso lo vimos en las manifestaciones que comenzaron siendo pacíficas y terminaron sangrientas. Cuando Manuel Merino, con toda la legitimidad que le daba la Constitución, renunció, tenía que asumir también en la línea sucesoral quien era presidente o presidenta del Congreso. Le tocaba a otra persona. Sin embargo, armaron el muñeco, como se dice, para que fuera Sagasti. Merino tenía muchísima más legitimidad, siendo ambos legales, pero mayor legitimidad Merino, porque él venía siendo el presidente del Congreso desde hacía varios meses. El caso de Sagasti fue diferente. Se hizo nombrar presidente del Congreso para asumir la presidencia de la República. Y lo único que dijo en el Congreso fueron dos frases. Ese fue su ejercicio de la presidencia de la República. Primero pasó asistencia y dijo presente, y después dijo sí juro. Entonces, su legitimidad la tiene, pero es muchísima menor que la que tuvo el señor Manuel Merino de Lama. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, porque la verdad es muy pedagógico, siempre maestro, pues, el doctor Flores Arauz, en serio. Sí. En serio, lo que siempre... quisiera, si me lo permiten, es hacer una pequeña disquisición o aclaración. Sí. En el Congreso, como todo colectivo, hay gente buena, gente regular y gente mala. Hay gente muy moral y hay inmorales. Hay gente muy competente y hay incompetentes. No generalicemos, porque si generalizamos podemos ofender a gente de primerísima calidad humana, intelectual y profesional. Tenemos a la señorita Tudela, tenemos a la señorita Muruz, tenemos al señor Cabero, tenemos al almirante Jorge Montoya, tenemos al general Williams, tenemos al general Roberto Quiabra, y así sucesivamente. Tenemos a la señora Obando, tenemos a la exfiscal de la Nación, gran exfiscal de la Nación y persona honestísima, Gladys Echaíz, y así muchos otros. Por eso tengamos cuidados en no generalizar. Perfecto, doctor Flores Arauz, la verdad que sí, es totalmente cierto. Ya ves, Jorge, no generalices.
No, ya, aparte sí. Lamentablemente No se inmuta. Estoy de acuerdo con el doctor, pero no, yo estoy de acuerdo. No, te contesto, yo estoy de acuerdo con el doctor y es correcto, pero lamentablemente son minoría. Eso es lo triste, que son minoría y buscar que entiendan esas posiciones es bastante complicado. Pero bueno, es lo que nos ha tocado, es lo que tenemos al día de hoy en el Congreso. Yo creo que se vienen todavía semanas muy complicadas. Simplemente que se hace escándalo tras escándalo, pero no hay acción concreta de gobierno mientras se sigue destruyendo la institucionalidad del país. Y hay que poner un pare. ¿En qué momento se va a poner el pare? Porque la famosa frase que te dicen muchos congresistas, estamos vigilantes. La pregunta es, ¿vigilantes de qué? La verdad que no sé qué vigilar. La segunda pregunta que siempre, perdón, la frase que siempre se menciona, no es el momento. Somos más e ingobernabilidad. Pregunto e insisto, ¿qué acción de gobierno hemos tenido? No la encuentro. Si ustedes, alguno de los cuatro, me pueden decir alguna acción de gobierno que he tomado Indecopi en ha este puesto lapso multas de tiempo, a Odebrecht. le agradeceré que me lo hagan conocer. Indecopi ha puesto multas a todas las empresas corruptas. Lo interesante es el pago de Roque Benavides. Ya sabía. De su minera. El pago del señor Roque Benavides fue algo impresionante en el tiempo de pandemia, ¿no? ¿Qué forma de pagar la deuda? Qué bien, se puso al día con el Estado. Sandro, discúlpame un segundo. Quiero que no se me vaya la idea del doctor Flores Arauz, porque ha sido muy pedagógico, la verdad, y nos ha enseñado mucho el tema de cómo se está manejando las cosas y, bueno, cómo pasó, ¿no? La historia, en el sentido de Merino y de Sagasti. Ahora, el tema. ¿Se podría repetir lo mismo? Es decir, si vacamos al presidente Castillo, vamos a suponer que se obtengan los votos. Yo estoy de acuerdo con el doctor Flores Arauz al decir incapacidad moral, ¿qué es? No sabemos qué es, ¿no? Entonces, Michel Celi también dijo que es muy subjetivo. Jorge Derencén también. Nadie sabe, efectivamente, y Sandro, tú tampoco, qué cosa en verdad significa incapacidad moral, ¿no? Entonces, y el TC, como hubo sustracción de la materia, no se pronunció en el momento que se tenía que pronunciar. Entonces lo tenemos clarísimo. Entonces, por votación y porque este país es Disneylandia, a pesar de todo. Entonces vamos a suponer que van al presidente. ¿Quién entra? Entra la Boluarte, ¿sí o no? Siguiendo el... Tiene que serlo. Sí, ¿no? Tendría que serlo todo. Lo que nos ha explicado también el doctor Flores Arauz. Entra la Boluarte, ya. La Boluarte entra y no sé qué va a pasar. La gente se va a desesperar, creo yo. O sea, ¿qué piensan ustedes? Porque si sacan a la Boluarte, ¿quién entraría? Mari Carmen Alba. El presidente del Congreso. Sí. Mari Carmen Alba. Y ahí eso sí sería legal. A mí me encantaría ese panorama. Pero ahora digo, la Boluarte se va a ir así, ¿sí? O sea, ¿cómo podríamos hacer? O sea, ¿cómo ven ustedes? Vamos a suponer que sí obtengan los votos y sí van al presidente. Ya, ¿qué hacemos con la Boluarte, presidenta? A mí me encantaría porque sería la primera presidenta de este país, pero después digo, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo ven ustedes? Muy importante es que quien sea presidente o presidenta de la República se rodee de buenos ministros. Uno puede no tener la capacidad profesional, puede no tener la experiencia adecuada, puede no tener muchas acreditaciones y pergaminos, pero tiene que rodearse con gente que sepa. Y la verdad es que en el gabinete que hemos visto y en los que se han sucedido, muy pocos son los capacitados. Entonces, si la señora Boluarte se rodea bien, estaría por lo menos acreditando que sabe pensar. Y eso, en este tipo de personas, ya es bastante. Claro, pero... Esa es una graciosa.
difícil, ¿no? Que se supone que sigue mucho la línea del partido, pero libre, no tanto sigue la línea sino más la línea de la Bolívar. Entonces ahí como que tenemos un... Se te escucha muy mal, Rocío. ¿Cómo? ¿Se me escucha mal? Se te escucha muy entrecortado, pero solamente quiero hacer un comentario, ahora un poquito mejor, pero hago un pequeño comentario. El doctor Flores Arao, muy diplomático. Mis respetos, señor doctor, muy diplomático. Me Aquí cuesta es más trabajo. académico. Qué bonito este programa de la justicia, que todo el mundo, aunque estamos hablando de cosas muy difíciles y muy trágicas, salimos riendo. Muy bien. Bueno, el doctor se quiere bancar a los dos juntos ya. Se quiere bancar, no quiere presidencia. 2 por 1, hermano. De golpe a los dos ya. 2 por 1, y una vez. Aunque esa presidenta del Parlamento, la verdad que, bueno, ojalá que haga un buen trabajo. Porque, a ver, ¿cuál es tu opinión sobre de María Carmen Alba? Me parece que hay cosas que el Parlamento, o sea, muchos hablan de política del Congreso porque los congresistas tienen la facilidad, como lo dijo el señor Arancén y el doctor Flores Arauz, de contacto directo con la población, pero de que se han resuelto en el Congreso los problemas y conflictos del Estado hasta la fecha, en este gobierno bueno, también ya no va a ser todo en un día, ¿no? Tienen que entender que es una presidenta joven, pero la lista de que se han resuelto por el Congreso no llega ni al 47%. Si ustedes lo pueden observar desde ese aspecto, tal vez no por la tendencia política, tal vez la doctora está muy bien preparada, tiene grados académicos importantes, no se oculta como muchos políticos sus estudios que ha tenido, sus prácticas, sus asesorías, una persona muy transparente, pero los funcionarios se deben a resultados. Y ahí el Estado necesita mucho del Congreso, y no ha habido factibilidad de muchos conflictos sociales que no se han resuelto, y algunos han sido generados por el propio Congreso. Entonces, manejar también por eso debe ser difícil, pero creo que el Ejecutivo ya sería un poquito más complejo, ¿no? Pero ojalá que si llega a pasar eso, esta señora, pues, por lo que vemos, está preparada y que haga un buen papel, ¿no? Nadie le dice que no sea la indicada, pero si llegó a ser el presidente, el señor Castillo, ¿por qué no una presidenta mujer, ¿no? Sería bueno también para nuestro país, que nos abra puertas a todos los peruanos. Eso me sonó medio No, machista. no, me refiero a que sea mujer, me refiero a la forma que se han resuelto los conflictos sociales. Porque, mire, le voy a contar algo, mire, el MIDES ha presentado un proyecto de ley para aumentar el presupuesto en el tema de lo que viene a ser las casas que reciben a las mujeres, a los niños y a las damas que han sido perseguidas con problemas de violencia. ¿Y qué hizo la comisión? En la primera vez que se ha recibido esta comisión, ya la archivaron. O sea, cosas que sí tiene que resolver el Congreso, sí, de verdad vale la pena que lo resuelva, no lo hace. Entonces, ese es uno de varios. Y entonces, si el presidente es mujer, se supone que también debería apoyarlas, ¿no? Pero no. Entonces, ahora hay un segundo proyecto, ojalá que lo puedan aprobar, ¿no? Yo, porque como yo participo en algunas comisiones, yo creo que, no, haciendo alguna asesoría o algunas consultas, me gustaría que las cosas serían mejores, no más cuando hay una dama en el gobierno parlamentario, ¿no? No, para nada machismo, porque eso son cosas muy antiguas, doctora, estamos en otra época. Sí, ¿tú crees? Escúchame, tenemos un montón de feminicidios. Si me permiten. ¿Perdón? Doctor, por favor. ¿Me pueden permitir unas palabritas? Sí, claro. Sí, propio. No nos olvidemos que el Congreso, los congresistas no tienen iniciativa de gasto, felizmente, sí. Y que el presupuesto tiene que estar balanceado, es decir, no se puede gastar más de lo que ingresa. Por eso muchos proyectos lamentablemente se archivan. Pueden tener los mejores propósitos, las mejores ideas, pero económicamente no hay de dónde, porque la capacidad de presentar presupuesto es del Ejecutivo, no de los parlamentarios. Simplemente esa aclaración, ¿no? Lo que pasa es que ese proyecto viene con un informe, justamente viene, disculpe doctora,
sobre la materia que habla el doctor. Ese proyecto viene con un informe del MEF que aprueba el aumento, doctor, y aún así no ha sido tomado en cuenta en la aprobación de este último presupuesto. Entonces, como pensamos que como es una dama, lo iba a poner en cuenta, tal vez ella pues no es el Congreso, ¿no? Ella es presidenta del Congreso, pero no presenta cada voto de cada congresista y se le escapa de las manos, ¿no? Eso ya no es cuestión de una persona, sino de la actuación de los mismos congresistas en el uso de sus funciones. Tiene usted toda la razón, doctor. Bueno, el asunto es que hoy día leyeron el presupuesto para el 2022 y bueno, ya con eso terminamos, así que vamos a darle las reflexiones finales a todos nuestros invitados que han sido de lujos. Les agradezco muchísimo. A ver, empecemos con Michelle Celi. Tu reflexión final, Michelle. Bueno, en principio, ¿me escucha? Sí. Tener en cuenta de que normalmente la situación en el Perú yo la veo de una manera un poquito inestable y va a continuar inestable. No es cuestión de cambiar un presidente por el otro. Se trata de conciencia política, de valores, de objetivos, de clase coherente. Los partidos han sido destruidos y reconstruir un partido o varios partidos tomará tiempo. Por eso que estamos en un barco en el cual todo el mundo tendrá que soportar esos vaivenes y nadie estará contento, ni los empresarios, ni los trabajadores, ni los representantes del Ejecutivo, ni del Parlamento, porque es a todo de tomar conciencia. Ahora, tomar conciencia en 5 años es muy poco. Ser realista es que si construimos poco a poco, no fijándonos en proyectos comunes, sino en proyectos de sociedad, de globalización, de criterios que tenemos en cuenta, para producir o para distribuir hay que producir, y si cortamos la producción nunca vamos a distribuir. No hay que pensar de que el Estado va a hacer todo, el Estado puede hacer algo, pero hay que darle las herramientas. No hay que criticar al primer ministro o a los ministros que son nombrados por simplemente de su etiqueta política. Evitemos egoísmos. Partamos del hecho que el Perú está compuesto por 30 y tantos millones de peruanos, de los cuales muchos, como ha sido mi caso, tuvimos que emigrar por el hecho de que de repente tendríamos la posibilidad de venir en una situación mejor. Muchos han venido, pero la situación ha cambiado por efecto de la globalización, por efecto de la pandemia, y cambiará siempre. Lo que sí está en juego es la estabilidad del Estado. Y como se habló al comienzo, estamos en una etapa donde ya la inercia se ha hecho la ley, donde ya no hay protestas, ya no hay modificaciones. Vivimos el cotidiano esperando que otros hagan por nosotros. Hagamos algo por el Perú. Yo pienso que aportemos lo que sabemos, aportemos lo que es bien y no estemos en el revanchismo si hizo o no hizo y esperando el momento para hacer lo que supuestamente uno piensa. Pero yo creo que no es solamente pensar de manera individualizada, hay que pensar en manera grupal. Y eso es todo lo que quisiera decir. La vacancia es una opción, no es la única. Yo creo que hay que tomar conciencia que el cáncer está ahí y ese cáncer hay que tratarlo. Y si lo tratamos todo será bien y si lo tratamos mal, todos nos iremos directamente a la muerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Michelle. En verdad, totalmente cierto. La corrupción es un cáncer y que necesitamos políticas públicas y fortalecer nuestras instituciones también es algo sumamente cierto, ¿no? Te agradezco muchísimo. Ahora vamos a darle la reflexión final, Sandro, y después el doctor Flores Arauz. A ver, Sandro. Muchas gracias, doctora, por la oportunidad y por permitirnos estar presentes en su programa. Bueno, yo quisiera decirle a todos los que están escuchando por este medio de la doctora Alcano, que es tan famosa en Miraflores y en todo el resto de Lima, que puedan escuchar primero a sus políticos, escuchen y vean sus acciones, miren lo que dicen y miren cómo actúen, cómo resuelven los conflictos. Como dijo el señor Celi, que tiene toda la razón, doctor, siempre se debe de ver a las personas no por la ideología que tengan, si son rojos, colorados, blancos o la derecha, sino por sus acciones, por su trato, por sus formas. Doctora. Y deberíamos de pues llegar siempre a buenos acuerdos, ¿no? Sentarnos como personas educadas, llegar a conversar sin hacernos tantos inconvenientes, y si los conflictos no se pueden desarrollar de una manera adecuada y ecuánime, pues
pues llevarlos de una manera más alturada, lo máximo que se pueda para el beneficio de todos los peruanos. Es cierto, somos más de 30 millones, cada quien tiene su manera de pensar, cada quien tiene sus intereses personales, económicos y sociales, y lo que más queremos y más buscamos en esta actualidad, la mayoría de jóvenes, la mayoría de políticos y la mayoría de ciudadanos, es que se resuelvan los conflictos sin necesidad de llegar a que haya más problemas en nuestro país. Bueno, y simplemente veamos qué pasa en la historia del Perú, ¿no? Tan vivaz que es nuestra república. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, doctor Sandro Durán. Y la verdad también me quedo con algo que has dicho, solucionar conflictos, ¿no? Me parece muy, muy importante eso de solucionar conflictos. Y también, ya que estamos acá, deberíamos decirle al Ejecutivo que firme la Convención de Singapur, que es la convención de mediación que nosotros todos, abogados acá, tenemos que manejar para las transacciones comerciales. Esa es una convención que ya debería estar firmada y ratificada por el Perú, ¿no? Y ojalá que veamos para que sea una política pública de verdad, de cultura de paz, y podamos llevar tanto los conflictos comerciales internacionales como los domésticos de una manera buena con los medios alternativos de solución de conflictos. La verdad me parece genial. Y vamos a presentar el proyecto de ley para la firma de la Convención de Singapur, que es importantísimo y que está desde el 2018 ahí en lista de espera, ¿no? Doctor Flores Arauz, sus palabras finales, por favor. Mil gracias. Hemos hablado mucho de las incapacidades técnicas del Congreso de la República, pero también tenemos que decir que eso es el resultado del gran error cometido por anterior Congreso, que hizo una modificación parcial de la Constitución e impidió la reelección inmediata. Hoy, para hacer un símil y para buscar una figura que pueda explicar más que cualquier discurso, podríamos decir que el Congreso es como una escuela, y en la escuela tiene que haber profesores y alumnos, además de la pizarra y la tiza. Pero en este Congreso hay alumnos, no hay profesores, porque se impidió la elección inmediata. Entonces, prácticamente todos, salvo 3 o 4 que vienen de congresos, no el congreso anterior, sino anteriores a ese, van a tener que aprender todos conjuntamente. No hay maestros, todos o casi todos son alumnos, y eso realmente es un inconveniente. No tienen dónde voltear la cara para que alguien les pueda soplar. Y tampoco se puede plagiar. Bueno, no se debe, pero sí se puede. Pero bueno, lo que ha dicho, como siempre, el doctor Flores Arauz siempre nos da toda una cátedra, y en verdad, bueno, él es maestro, y en verdad le agradezco mucho su participación acá, ha sido muy pedagógico, nos ha enseñado mucho, y sobre todo a la gente que nos está escuchando. Muchísimas gracias, doctor Flores Arauz. Gracias a ustedes, y muy grato compartir con todos ustedes este programa. Muchísimas gracias. Jorge, tus palabras finales, y no me digas que Dios nos ayude, por favor. Enigmático el doctor. Yo la verdad que me encantaría ser optimista, decir que este año vamos a terminar muy bien, que va a haber estabilidad, va a haber unidad, vamos a regresar a las universidades y colegios, pero la verdad que no hay un panorama claro. Y si no tenemos señales claras, cuando leí este titular de hoy del diario Gestión, donde pronostican de seguir los vaivenes que tenemos el día de hoy, acabar con $1 a 4.50 soles, realmente que muchos peruanos van a sufrir. Está también en nosotros, el pueblo, ayudar a que haya realmente gobernabilidad. Y si esa ayuda significa una vacancia, hay que hacerlo. No seamos egoístas. Pensemos qué Perú queremos de aquí a 10 años. Pensemos realmente en nuestra juventud. Esa juventud
mal llamada del Bicentenario, que lo único que tiene es que es más equivocada y más perdida que perro en el zanjón. Entonces, ayudemos a nuestro Perú a que realmente pueda subsistir. No soy tan diplomático como el doctor Flores Arauz, pero trato, créanme que trato. Okay, bueno. Muchísimas gracias a todos, la verdad, muy lindo programa, como siempre, de lujo, todos nuestros invitados, les agradezco muchísimo. Y bueno, la verdad es que esperemos que las cosas vayan mejorando, por lo menos estamos a fin de año, así que esperemos que algo mejore. Y bueno, y que no suba el índice del COVID, ¿no? Porque también estamos hablando mucho de política, nos estamos olvidando de otros temas, porque como cada día hay una bombita, entonces la verdad que nos olvidamos de lo que pasó la semana pasada, ¿no? Está subiendo el COVID, hay que seguirse cuidando. Así que bueno, nos vemos el próximo martes. Les mando un besote grande y sigan viendo nuestro programa Divina Justicia acá como todos los martes a las 6 p.m. Nos vemos. Chao. Muchísimas gracias, doctor Pérez Arauz. Muchísimas gracias, doctor Celi. Buenas noches con todos. Muy amable. Jorge. Chao. Besitos. Cuídense. Gracias. Doctora Cano, hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.